El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Avalan presupuesto para bono proteger. Diputados dejan en firme moratoria del IVA para turismo. Diputados no avalan liquidación presupuestaria del 2019. Dejan en firme suspensión del pago del IVA para servicios en construcción. Expertos reafirman violación a ley de datos personales. Pensión anticipada afecta significativamente el régimen de invalidez, vejez y muerte, asegura director de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Vamos al detalle de las informaciones. Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público avalaron con 4 votos a favor y 2 en contra el informe de mayoría sobre el expediente número 20.839, investigación sobre el supuesto tráfico de influencias denunciado por la ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán Salvatierra, ante el Consejo de Gobierno contra el presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A., Mario Alfaro Rodríguez, y de las posibles redes de tráfico de influencias vinculadas de acuerdo con la información difundida por la prensa nacional. En dicho informe, los legisladores señalaron que no hubo como tal una constitución de delito de tráfico de influencias por parte de Mario Alfaro Rodríguez. El diputado Jonathan Prendas explicó que el informe será remitido a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía, a la Procuraduría de la Ética y al Tribunal Supremo de Elecciones. Por su parte, el legislador Luis Ramón Carranza criticó el informe avalado por dicho foro legislativo y acusó a sus compañeros de judicializar la política. Entre las recomendaciones avaladas por la comisión están que se investigue las presuntas irregularidades y denuncias señaladas contra los siguientes altos funcionarios de la administración Solís Rivera y Alvarado Quesada: Sylvie Durán Salvatierra, ministra de Cultura y Juventud de ambas administraciones; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia y actual embajador en Bélgica; Mauricio Herrera Ulloa, exministro de Comunicación y actual embajador de Honduras; Sonia Marta Mora Escalante, exministra de Educación y actual embajadora en Francia. Pese al reclamo de los diputados de oposición por el manejo que ha realizado el gobierno ante la crisis económica que ha perjudicado a varios sectores, los diputados apoyaron el segundo presupuesto extraordinario destinado a quienes se han visto afectados por la crisis de la pandemia del COVID-19. Con esta modificación al plan de gasto del año 2020 se da una asignación de 50.000 millones para distribuir a través del programa Proteger y 39.915 millones para ayudas sociales tramitadas desde el Instituto Mixto de Ayuda Social. La diputada oficialista Laura Guido señaló la importancia de hacer frente a las necesidades de la población afectada por la pandemia. También hay que considerar que el gasto de este país no está sustentado en correlación directa al ingreso. Es decir, que este país se ha diseñado un modelo de gasto mayor a lo que percibe y que esto aumenta o incrementa el impacto que tiene esta caída en los ingresos, dado que ya carecíamos de condiciones de suficiencia para pagar lo que gastamos normalmente, y ahora pues tendremos sumado a ello todavía una mayor dificultad dado la caída de los ingresos que estaban proyectados. Dentro de la discusión se logró un rebajo de 177.787 millones promovido por diputados de la oposición. Pese a que el gobierno señaló en la presentación que era una reducción de 398.000 millones de colones, en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, la Contralora General Marta Acosta refutó estos datos al indicar que el monto no era mayor a los 195.000 millones de colones. Esto llevó a los diputados a establecer una serie de movimientos entre partidas para no afectar a los sectores sociales y a la vez establecer una limitación al crecimiento del gasto. Esto a través de una subejecución del 10% de los saldos presupuestados en las instituciones y la orden de congelar nombramientos en plazas vacantes. La diputada liberacionista Ana Lucía Delgado Orozco instó al gobierno a trabajar en un cambio estructural necesario para hacer frente a la situación que se avecina en el país. El gobierno ha sido tímido para tomar decisiones. En materia de reducción de gasto se ha quedado corto. En los últimos 3 presupuestos extraordinarios, por ejemplo, la propuesta de rebaja ha sido poco retadora, en parte porque de esos recursos fueron solamente rebajados en aquellas subpartidas que todos los años
sobran esos recursos por la subejecución. De alguna forma este gobierno no ha sido valiente, no ha sido transparente con la Asamblea Legislativa ni con la opinión pública. Cuando anuncian, por ejemplo, con bombos y platillos recortes estimados en 1% del PIB, cuando en realidad no alcanzan el 0.55% del Producto Interno Bruto. En el compromiso de ayudar a varios sectores que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19, los diputados dejaron en firme el proyecto que establece la moratoria del impuesto de valor agregado para el sector turismo. Esta nueva ley busca exonerar durante los próximos 2 años los servicios turísticos que se encuentran debidamente inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo. Estarán sujetos a una tarifa reducida del 4% hasta el tercer año de vigencia de esta ley y una tarifa reducida del 8% durante el 4º año. A partir del 5º año estarán sujetos a la tarifa general del impuesto. El legislador socialcristiano Pablo Heriberto Abarca Mora, miembro de la Comisión de Turismo, señaló la importancia de la propuesta para ayudar a este sector. Sin lugar a dudas, este es un proyecto que se monta en una lógica aprobada en la 9635, una moción de este servidor para extender 1 año y evitar, o más bien darle competitividad al sector con respecto a la región, y era extender 1 año la entrada en vigencia del IVA. En esta circunstancia en la que estamos en temporada cero, claramente es absolutamente lógico que se extienda esa fecha de entrada en vigencia y que además se mantenga el escalonado de una forma que le permita al sector tener precios competitivos, o por lo menos no elevar esos precios más allá de lo competitivo. Asimismo, se dio el aval al proyecto que busca autorizar al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor a usar cerca de 800 millones de colones para ayudar a la población adulta en riesgo y abandono ante la situación de la emergencia nacional. La diputada proponente Nidia Céspedes celebró la aprobación de esta iniciativa en favor de los adultos mayores. Esta Asamblea Legislativa se pone la camiseta a favor de los adultos mayores y abandonados en hospitales y en las calles. Llegamos hoy a la aprobación en segundo debate del expediente 21.888 para que el CONAPAM pueda utilizar los 800 millones de colones que ya tienen sus arcas para atender a los adultos mayores abandonados en hospitales y en las calles. Los legisladores también dieron aprobación final a la autorización a las municipalidades para otorgar licencias temporales para la venta de licor en fiestas cívicas, populares, patronales, turnos, ferias y afines, así como espectáculos públicos no deportivos. Con esta ley quedarán prohibidas las licencias dentro de centros educativos e instalaciones religiosas, y en caso de lugares deportivos pueden ser otorgadas siempre y cuando la actividad no sea deportiva y no sea dirigida a personas menores de edad. Los legisladores también dieron su aval a la reforma al inciso 4 del artículo 518, al artículo 537 y el inciso 6 del artículo 587 del Código de Trabajo, con lo que se busca proteger todo lo actuado en los procesos judiciales ante algún incumplimiento en los plazos para dictar una sentencia y que ésta no sea causal automática de nulidad de todo lo actuado y resuelto. Y finalmente los legisladores aprobaron la reforma a los artículos 2 y 3 de la ley que declara Parque Recreativo Nacional al Parque de Playa Manuel Antonio, que busca una mejor redistribución de los ingresos generados por la entrada al parque para la compra de tierras de propiedades privadas dentro de los linderos, adquisición de bienes y servicios para la gestión del centro, investigación en seguridad, salud pública, servicios sanitarios, manejo de desechos sólidos y aguas residuales, así como el monitoreo e investigación del parque, gastos administrativos, cuya finalidad sea mejorar la operatividad del centro y promover el desarrollo sostenible. Con la participación de la Contralora General Marta Costa y el presidente del Banco Central Rodrigo Cubero, la Comisión de Asuntos Hacendarios continuó con el análisis de la aprobación o no del empréstito con el Fondo Monetario Internacional por más de 504 millones de dólares. Para la jerarca del ente Contralor de la Hacienda Pública, este es un alivio temporal que ayuda a la presión de los intereses de este año al sustituir la deuda, pero se requiere un ajuste estructural para mejorar el equilibrio del gobierno. Acosta señaló que es importante después de la crisis retomar la senda de la sostenibilidad fiscal. El proyecto resume los efectos de esta operación en las finanzas públicas
como una sustitución de la fuente de financiamiento por ingresos tributarios, cuya recaudación está disminuyendo en el ejercicio 2020. Esto permitiría evitar la emisión de títulos valores en el mercado financiero interno, por medio de acceso a un financiamiento más barato que las condiciones que se encontraría en el mercado local. Para la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la diputada Silvia Hernández, es importante analizar este proyecto de cara a lo que viene en el país. Y además que usted nos pueda precisar la importancia, esta es una pregunta que también le haré al presidente del Banco Central el día de hoy posteriormente, de que entendamos la diferencia de que esto es para cubrir mucha deuda interna que hoy se tiene que hacer frente y que si nos limitamos únicamente al pago de intereses y amortizaciones, no se haría esa sustitución de ingresos que usted está señalando. El tema de sustituir otros temas, digamos, de financiar otras cosas que estén fuera del presupuesto, en principio yo no lo estaría viendo, o sea, no lo estaríamos viendo así porque me parece a mí que el articulado es muy claro donde dice que es para apoyo presupuestario, ¿verdad? Entonces, no estaría viendo financiamiento de temas que no estén en el presupuesto, porque acordémonos que esto es precisamente para para que se genere menos presión en el presupuesto. Por su parte, el representante del Banco Central resaltó las condiciones blandas del préstamo para el alivio de las finanzas públicas. A criterio de Cubero, esta es una sustitución de deuda oportuna que a la vez demuestra el voto de confianza de los organismos internacionales en las políticas macroeconómicas del país. De manera que son condiciones muy favorables para el país. Estos 500 y tantos millones de dólares, digamos 508 como quedó planteado en los primeros instrumentos, vendrían a dar un alivio a la situación de las finanzas públicas, porque este instrumento se constituye como un crédito del Fondo Monetario para apoyo presupuestario. Esto es que los recursos entrarían directamente al gobierno central en sus cuentas en el Banco Central, y esos recursos pueden ser usados entonces para que el gobierno financie sus necesidades sin tener que recurrir a deuda interna, con lo cual se ve esto como uno de los instrumentos que permiten sustituir efectivamente deuda cara por deuda barata, lo cual en las circunstancias actuales de una difícil situación fiscal, como consecuencia de la caída, como consecuencia de la caída severa en los ingresos que ha comportado la contracción económica y también del aumento en los gastos que está enfrentando el gobierno, en estas circunstancias esta sustitución de deuda cara por deuda barata es particularmente oportuna. Este proyecto seguirá su análisis en la comisión a la espera de ser dictaminado y enviado al plenario legislativo para su trámite final. Luego de recibir las observaciones de la Contralora General de la República, Marta Acosta, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios no avalaron la liquidación del presupuesto del 2019. A criterio de la jerarca del ente Contralor, se deben dar una serie de llamados de atención a cumplir con el principio de equilibrio presupuestario, analizar los ajustes estructurales y atender la materia de remuneraciones. Con respecto a la liquidación del presupuesto de la República, esta no se avala debido al impacto que tiene la pertinencia y la calidad de la información contenida en la liquidación del presupuesto de la República, según les voy a detallar. Por el lado de los ingresos corrientes, se determinaron errores asociados con la clasificación de las partidas presupuestarias, cuyo monto total de errores por esta naturaleza asciende a 21.339 millones de colones, principalmente en las partidas de impuestos sobre ingresos y utilidades y en el IVA. Asimismo, errores de registro por más de 8.000 millones correspondientes al impuesto sobre la propiedad de vehículos. Y también ingresos derivados de superávits obtenidos en periodos anteriores por 2.765 millones. Igualmente indicó que es el segundo año que se le da un aval parcial al trabajo desarrollado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, dado que se ha presentado un eficiente uso de las tecnologías que vienen a dar una mejor calidad en la información para la toma de decisiones. La diputada liberacionista Ana Lucía Delgado lamentó los efectos prácticos de esta labor. Pero llama la atención porque ¿cuál es el efecto práctico que tiene el estar aquí sentados nosotros revisando un año más la liquidación presupuestaria, desgastando a una comisión de asuntos hacendarios que hace un esfuerzo
dado por ley durante un año para hacer un estudio detallado de la misma y no tiene efectos prácticos. Lo que quedan son los efectos declarativos de una discusión y una no aprobación de la liquidación presupuestaria. Sin embargo, dentro de la ley no se establece alguna sanción, por lo menos para que se permita acelerar los procesos de depuración de los presupuestos nacionales. Y a mí me parece que es precisamente aquí en la Asamblea a donde todos venimos a rendir cuentas, en donde podríamos cambiar este tema de la rendición de cuentas, porque la Asamblea Legislativa tiene la potestad, tiene la competencia, tiene el poder para llamar a esos jerarcas, ¿verdad? Y con respecto al presupuesto del año entrante, condicionar temas. ¿Me explico? Ese sería para mí un verdadero ciclo de rendición de cuentas. Por su parte, la legisladora Laura Guido manifestó su apoyo a las observaciones dadas por la Contralora y respaldará el criterio de no avalar esta liquidación. Pues vamos a apegarnos a la recomendación de improbar este informe de liquidación presupuestaria. Sí quisiera dejar en manifiesto que el informe de mayoría lo suscribimos en el entendido de que acoge estas observaciones del debate central o el debate grande que plantea la Contraloría siempre en este contexto, que tiene que ver con problemas estructurales, con oportunidades de mejora, con la posibilidad de ser mucho más eficientes en términos de revisar algunos temas del diseño de nuestro esquema de gastos, de nuestras normas presupuestarias. Con esto, el informe será enviado al plenario legislativo para su análisis y votación respectiva. Como parte de los apoyos a los sectores que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19, los diputados avalaron finalmente la moratoria al impuesto de valor agregado en construcción para que los visados del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil queden exentos del pago del impuesto durante el primer año de vigencia de esta ley. Los servicios tendrán tarifas diferenciadas, excepción del 100% del impuesto durante el plazo que abarca del 1 de julio del 2020 al 30 de junio del 2021, una tarifa del 4% del 1 de julio del 2021 al 30 de junio del 2022, una tarifa del 8% del 1 de julio del 2022 al 30 de junio del 2023, y a partir del 1 de julio del 2023 todos estos servicios pasarán a estar grabados con la tarifa prevista en el artículo 10 de la Ley del Impuesto de Valor Agregado. La diputada liberacionista Paola Valladares Rosado resaltó la importancia de esta ley. Efectivamente apoyemos este proyecto que vendría a darle un alivio momentáneo al sector construcción. Genera más de 13% del empleo de este país. Mueve alrededor del 30% de la parte de préstamos para poder financiar construcción. Y lo que permite entonces el proyecto, nuevamente se los explico, es la moratoria de un año para que entre a regir el IVA a partir de julio del 2021 y que de ahí vaya de forma escalonada. Similar es la posición de la coordinadora del Bloque Nueva República, Carmen Chan, quien celebró la aprobación de esta iniciativa. El sector de la construcción ha sido uno de los más golpeados por la crisis económica nacional. Fue el que registró peor comportamiento de todas las actividades económicas del país en el 2019, decreciendo un 10.7% y cuenta con pésimos pronósticos para el 2020. Por ello, la necesidad de aprobar esta propuesta de ley que busca mitigar los impactos de la crisis sanitaria del COVID en un sector que ya venía presentando graves problemas y que constituye uno de los mayores contribuyentes de la economía nacional. Y finalmente, los diputados dieron también la autorización a la Municipalidad de La Unión para condonar deudas a la Junta Administradora del Colegio Ingeniero Mario Quiroz Sazo por un monto cercano a los 106 millones de colones. Mauricio París Cruz, abogado de protección de datos, y Esteban Jiménez Cabezas, experto en ciberseguridad, manifestaron a los diputados de la comisión que investiga la Unidad Presidencial de Análisis de Datos que ahí sí se violaron las leyes de protección de datos personales. París Cruz dejó claro a los diputados que se confunden los términos en el decreto presidencial y se da una interpretación errónea del artículo 8 de dicha ley.
que el manejo que se dio en este caso, no solamente respecto del decreto número 41.966, sino en general con respecto al uso que se hizo o los tratamientos de datos personales que realizó la UPAT, aun y cuando, o lo que ustedes han dado en llamar a las audiencias ese grupo de facto, digamos, no es acorde, desde luego, con la Ley 8968 de protección de datos personales. Por su parte, el experto Jiménez Cabezas lamentó que en los planes de estudio de las universidades no se contemple ningún curso sobre protección de datos y señaló que la protectora de datos de los habitantes necesita personal profesional para el manejo de dichos datos. El diputado Dragos de Lonescu cuestionó si la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes está cumpliendo con los fines para los que fue creada. Don Esteban, ¿considera usted que la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes ha venido realizando su trabajo de buena manera según las competencias brindadas por la Ley de Protección de Datos? Don Esteban. En ese sentido, la Agencia de Protección de Datos, desde mi óptica y lo que hemos trabajado con ella en los últimos años, no ha podido cumplir los objetivos de misión y visión establecidos por carencias potentes, digamos, importantes, en su presupuesto, en su plataforma humana y en el alcance real que tienen ellos a nivel de poder enforzar las mismas políticas que ellos tienen y el poco apoyo que realmente tienen de otras instituciones. Realmente no ha podido cumplir realmente los objetivos que se han planteado. Ante una consulta de la presidenta de la comisión, la diputada Silvia Hernández, el experto Mauricio París señaló que la responsabilidad del presidente de la República, Carlos Alvarado. Eso significa, con esta información que usted ha dado, que si el despacho del presidente era el responsable de las bases de datos, eso quiere decir que la responsabilidad derivada de un mal uso de esa base de datos corresponde al presidente de la República, ¿es correcto? Me parece, señora diputada, que depende del tipo de responsabilidad. Digamos, las responsabilidades administrativas que prevé la Ley 8968 son atribuibles al responsable de la base de datos. Por ende, en ese aspecto específico de su pregunta, le diría la respuesta es sí. Desde el punto de vista de las responsabilidades de la Ley 8968, el responsable sería la Presidencia de la República, por ende, el Presidente de la República. Para los comparecientes a esta oficina en Casa Presidencial le faltó mucho entrenamiento y mejores equipos para garantizar con la salvaguardia de los datos. La comisión continuará con la investigación a la espera de seguir recibiendo a los 26 comparecientes que hacen falta y así remitir el informe final al plenario legislativo. Ubaldo Carrillo Cubillo, director de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, señaló que el anticipo de retiro es muy costoso para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Según el funcionario, es mejor pagarle una pensión más alta a las personas que ya hayan cumplido sus cuotas, pero que éstas se jubilen hasta los 65 años y no de forma anticipada. La visión nuestra es que todos tengamos una misma edad de retiro, 65 años, que es lo que establece el reglamento, y el que tiene éxito en el mercado de trabajo o logra acumular más cotizaciones, lo que va a tener a los 65 años es una pensión mayor, no tener un anticipo, que es mucho más costoso para el seguro de IBM. Y máxime que estamos ante un fenómeno que ustedes han visto y han valorado, la transición demográfica, cambio demográfico a nivel país, donde la esperanza de vida cada vez es mayor. Carrillo insistió en que si se eliminan las alternativas de retiro anticipado, se daría una oxigenación al régimen del IBM de unos 13 o 14 años. Además, sostuvo que este régimen de pensiones tiene una sostenibilidad hasta el año 2033. Eliminar las alternativas de retiro anticipado nos oxigena alrededor de 13-14 años, dependiendo de la forma en que lo hagamos. Meter recursos como los del Banco Popular, que ahora los vamos a mencionar, el 25, ¿verdad? La mitad del 0,5 o el 20.25, nos agrega otro poco de años. Y tendríamos un horizonte de sostenibilidad muy interesante, que no lo tiene ningún país de América. Si ustedes van a las seguridades sociales o a los regímenes de pensiones en América, y usted le pregunta, ¿cuál es el periodo de sostenibilidad de su régimen de pensiones? Ellos le van a decir, bueno, es que nosotros vamos viendo el corto plazo de forma continua. Yo creo que somos nosotros el país que decimos que nuestro sistema es sólido en un horizonte hasta el 2033 en este momento.
Y si hacemos ajustes, podemos llevarlos hasta el 2050. Carrillo también señaló sobre el régimen obligatorio de pensiones complementarias, ROP, que si los diputados le cambian el objetivo, la Caja no tendría ningún problema a corto plazo, pero a largo plazo sí se verían sus efectos. El ROP en este momento ustedes pueden cambiarle el objetivo y la Caja no va a tener ningún problema, porque la Caja tiene sus propios ingresos, sería dando la misma tasa de reemplazo. El problema es que nosotros entendemos que en el largo plazo, ese esquema de tasa de reemplazo que tenemos nosotros, vista como de 5 tasas, dependiendo del ingreso de las personas, la tasa de reemplazo va desde un básico de 43% hasta un 52.5%, eso no podríamos sostenerlo en largo plazo. La diputada Paola Valladares se refirió a la diversificación en las inversiones que debe hacer la Seguridad Social para que ésta siga siendo sostenible y consultó sobre la inversión en obra pública que debería hacer la Caja Costarricense de Seguro Social y por qué se ha limitado a atender solo créditos hipotecarios. Creo que la mesa, me parece, de diálogo indicaba que la Caja debería diversificar esa cartera, ¿verdad? Y una de las propuestas era hacer inversión en obra pública. ¿Qué ha pasado o por qué no hemos llegado a ese punto desde la perspectiva? Porque todo está solamente en títulos, ¿verdad? Entonces sí me gustaría como que pudiésemos abordar eso, qué se está haciendo, cuáles son las proyecciones y la razón por la cual hasta hoy ha sido limitado nada más casi que atender créditos hipotecarios que incluso eventualmente podrían no solo estar a la baja. Es una situación que tenemos de limitación del mercado financiero nacional. Si nosotros vemos los portafolios de inversiones, no solamente del seguro de invalidez, vejez y muerte, sino de las operadoras de pensiones, hay una importante cantidad de títulos, valores o recursos invertidos fundamentalmente en títulos del gobierno, en este caso Ministerio de Hacienda y Banco Central, y algunos títulos, ¿verdad?, en bancos estatales. Bueno, ¿por qué esto es así? Bueno, por la limitación de oferta que tenemos en este caso para, por ejemplo, invertir en obra pública. ¿Por qué la Caja no puede invertir directamente en estos proyectos? Bueno, primero, porque hacerlo directamente, ¿verdad?, poner la plata y ir la Caja a supervisar, digamos, la construcción de un puente, ¿verdad?, lógicamente no es nuestro grado de especialización. La legisladora Aida Montiel consultó sobre el régimen no contributivo y sobre la entrega de las 5.000 nuevas pensiones por año que da la Caja. Hablan del régimen no contributivo que por planificación o es porque no hay dinero para el régimen no contributivo. Usted habló de 4.000 personas y dijo que solo le podía dar a 1.000. Entonces, explíqueme, no hay dinero para el régimen no contributivo, habló de planificación y ahí quedé yo. El régimen no contributivo lo gestiona la Caja, pero lo financia Ministerio de Trabajo y Hacienda. Las metas del régimen no contributivo están en el Plan Nacional de Desarrollo. La meta de este año es crecer en 5.000 pensiones en relación al año pasado. Esa meta ya la cumplimos en 4.000. O sea, vean usted la necesidad de cobertura del RNC, que a hoy ya dimos 4.000. Ya cumplimos en 4.000 esa meta, solo quedan 1.000. Con el presupuesto extraordinario que ustedes aprobaron ayer, nos permite terminar para otorgar esas 1.000 y compensar los rebajos que hemos tenido de las transferencias de FODESAF al régimen no contributivo. Los funcionarios de la Seguridad Social también dijeron que hay 2 proyectos de ley del legislador Pedro Muñoz que podrían cubrir lo que se ha dejado de percibir por la pandemia que provocó el COVID-19. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.